Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Voces y Contextos, las voces de todos o todas las voces. Yo siempre me confundo con ese concepto, pero creo que es todas las voces. Bien, hoy sábado 31 de julio, a un día de la consulta, vamos a abordar un tema que nos pareció interesante abordarlo en estos momentos de crisis en muchos territorios del mundo, pero sobre todo ahora queremos abordar el tema de América Latina y el tema es México y la nueva visión contemporánea sobre América Latina. Nuestro amigo José Guadalupe Sánchez va a ser el introductor de este tema, ya que tiene un sueño americano, por lo menos ir a Brasil a enfermarse de COVID. Bueno, un día estuvimos en Perú y ya lo que decían los compañeros, estaba hablando un poco con el maestro Indalecio y el maestro, nuestro director Sinar Sánchez, de dos lugares que se parecen mucho. Y hablo, eso es bien importante, ¿eh? Por ejemplo, el gran parecido que hay entre San Cristóbal de las Casas y el Cusco, en términos de su construcción arquitectónica, se parecen mucho. Cusco eres tú. Cusco, qué razón, compañero. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en América Latina? Si vemos, por ejemplo, los procesos el proceso de independencia, por ejemplo, en México 1810, 1821, y todo lo que pasó en ese periodo en América Latina, los procesos de independencia fueron muy distintos en relación a sus propias oligarquías y sus procesos de consolidación como estados soberanos. La influencia, por ejemplo, que tuvo Portugal en Brasil, ¿no? El proceso también que tuvo en varios países sudamericanos como Chile, como Perú, como Colombia, como Bolivia, este hecho interesante de hacer el reconocimiento a Bolívar como el emancipador y el ideólogo de la posible autonomía y soberanía de los pueblos latinoamericanos, sigue siendo un tema válido. Ya varios estudiosos, cuando analizaban, por ejemplo, el proceso de consolidación de los estados americanos, decían, y es una explicación por qué, por ejemplo, en el caso sudamericano, los países son muy autoritarios, porque efectivamente fueron estados constitucionales, pero no fueron democráticos. Y esto es una explicación, digamos, metodológica, teórica, de por qué al inicio del siglo XX este proceso de construcción de los estados americanos, sus élites políticas fueron muy autoritarias y fue la puerta que se abrió para que se fueran consolidando dictaduras militares, por ejemplo, en los 50, en los 60, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, en el caso incluso, estamos hablando ya de algunos aspectos, en el caso, por ejemplo, de Argentina, y gobiernos, digamos, un tanto con un presidencialismo autoritario, pero o con caracteres incluso de rasgos poco democráticos, y algunos que de alguna manera se caracterizaron también por políticas que inhibieron los procesos democráticos. Y entonces lo que vemos en América Latina es este proceso, sobre todo en los 80s, donde las dictaduras militares salen a relucir, incluso en Centroamérica. En el caso mexicano, poco podemos hablar de dictaduras,
pero ya decíamos, por ejemplo, en el caso de los 60s, cuando José Revueltas habla del Estado mexicano, dice el Estado mexicano, y no porque nos guste el pulque, decía, es como el pulque, le falta un grado para ser carne. Así al Estado mexicano le falta un grado para ser fascista o autoritario. Es decir, era un gobierno emergido de un proceso revolucionario, de un presidencialismo autoritario que entró en crisis y que efectivamente su característica fue de utilizar la represión, es decir, con rasgos sumamente represivos y autoritarios. Y entonces en los 80s, fundamentalmente en Sudamérica, vemos la emergencia de dictaduras militares sumamente sanguinarias, ¿no? El golpe de Estado de 1973 en Chile, de un gobierno democrático popular que cuestionó las estructuras sociales, pero que llegó por la vía democrática, y el intervencionismo norteamericano, que se evidenció claramente de responder a los intereses de las transnacionales y dar el golpe de Estado a Salvador Allende. Y las dictaduras, y aquí lo interesante es cómo grandes ideólogos y participantes del nazismo, también, que yo digo que es un elemento agregado que había que analizar, emigran a Sudamérica precisamente y son el gran experimento de dictaduras militares como Uruguay, como Brasil, como Argentina, en donde, de Chile, en donde es un proceso histórico y un túnel muy negro, en donde poco se veía esa pequeña luz en donde iba a haber un proceso democrático. Y entonces estas dictaduras empiezan a tambalear por la propia emergencia del movimiento popular y se dan transiciones como en el caso de Chile, a fines de los 80s y 90s, en la idea de hacer democracias más plurales y más democráticas. Entonces, vean este proceso tan complicado de las democracias en América Latina, que las vuelven muy endebles, ¿no? Norder, por ejemplo, decía, es que, este politólogo alemán decía, es que América Latina son democracias y estados muy endebles, con poca consolidación democrática. En parte tiene razón, pero también había que ver qué influencias ha tenido los grandes centros de poder. Y sin lugar a dudas, ahí jugó un papel muy importante Estados Unidos en hacer gobiernos sumamente influenciados para proteger los grandes intereses corporativos de los centros de poder y sobre todo de Estados Unidos. Y la única alternativa ahí que se construyó de manera diferente fue, sin lugar a dudas, la Revolución Cubana, que con problemas ha venido desarrollándose. Bueno, yo ya por el tiempo sí me gustaría hacer este llamado de atención que hace López Obrador. Ya empezaron a haber opiniones en esta idea integracionista que está planteando López Obrador. Efectivamente, si damos la cara, por ejemplo, a América Latina, de salir las dictaduras a gobiernos liberales, de una democracia liberal, pues también no fue la respuesta, pero también ha habido gobiernos de izquierda, que la gran diferencia es que le han hecho caso más al rubro de la política social, pero sí han transformado las estructuras económicas y sociales de sus países. El caso de Bolivia, el caso, por ejemplo, de Venezuela, que se ha cuestionado mucho porque también, bueno, ha habido ahí algunos problemas, pero que también han intentado construir alternativas distintas. El caso de Lula, que es desbordado por un gobierno de derecha que ha entrado en un proceso de crisis y que no hay la menor duda, a mí no me queda la menor duda, que Lula va a regresar. Pero aquí hay un tema que a mí me parece que también es apasionante, y ahí lo va a tocar el maestro Indalecio, que es, si bien es cierto, se han construido modelos económicos o pactos económicos para integrar a América Latina, esa debe ser la ruta
para hacer una integración en lo cultural, en lo económico y en lo social, que es lo que nos falta. Y hay economías muy fuertes. Está Chile, está Brasil, está Argentina, donde esa integración debe ser más abierta, más completa, para fortalecernos en este proceso global inevitable que tiene la propia economía. Y por otro lado también fortalecer las democracias. Y también decir que la Organización de los Estados Americanos, lejos de ser un puente de integración, pareciera que solamente ha sido un instrumento de golpeteo hacia democracias alternativas. Y me parece que efectivamente había que cambiar la visión que debe tener la Organización de los Estados Americanos. Gracias. Maestro Indalecio Güemes, bueno, pues hay que aflorar el tema un poco para darle más. Sí, es América Latina, y todo el proceso. Bueno, quiero iniciar con lo que habíamos dicho en el programa especial, en términos del neoliberalismo en México. Yo quiero destacar cómo, en términos de política exterior, podemos decir un antes y un después. Incluso con Luis Echeverría, cuando se da el golpe de Estado en Chile, digamos, los que vinieron, en fin, el asilo político que se dio. Entonces, también hay un antes y después. Observamos cómo todos los presidentes que mañana ponemos en la silla de los acusados, fue una completa separación de América Latina y pegarse a los norteamericanos. Eso no está mal, sino la manera en cómo se hizo. O sea, se dieron, es decir, se entregaron de manera muy grosera, digamos. Eso es Entonces, yo quiero comentar que la nueva propuesta de Andrés Manuel López Obrador en el CELAC no es nueva, es decir, las intenciones de replantear el problema se tomó como punto de partida la migración, porque efectivamente la migración no es un problema solo de un país, sino es de una región. Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿no? Es decir, y parece que se ha avanzado en eso, y además lo ha estado planteando al presidente Biden, y creo que sí le han hecho caso. Es decir, si no se va a las raíces, se generan muchos, es decir, digamos, limitaciones para poder abordar. Es decir, de alguna manera se está planteando que también los Estados Unidos tienen responsabilidad, no solo Estados Unidos, sino también los otros países, en el caso de los países de Centroamérica, también hacer reformas, digamos, y se pueden hacer cosas como se han estado implementando aquí, el combate profundo a la corrupción, por ejemplo. En esos países también las derechas se benefician de los procesos, entre paréntesis o entre comillas, democráticos. Entonces, quiero digamos, plantearlo en este sentido de la nueva propuesta, porque los cambios que se han dado recientemente en distintos países, por ejemplo, en el caso de Chile, el Congreso es muy interesante, incluso se llevó a votación, y lo que están viviendo. Y a pesar de que llegó Bachelet, yo sí tengo algunas observaciones, es hasta este momento que se está proponiendo hacer una constitución distinta, quitarle todos los elementos de Pinochet, porque no estaba Pinochet, pero sí estaba en la Constitución. O sea, físicamente no estaba, pero en la Constitución muchos elementos. Y es muy interesante el proceso. Los que han sido seleccionados para representar jóvenes, representantes de etnias originarias. Bueno, entonces creo que es digamos, ese es un proceso interesante que está también abriendo una perspectiva. Lo que está pasando en Colombia, también, movimientos ciudadanos que quieren ir más allá. Es decir,
ahí la burguesía colombiana ha sido de manera muy pésima, es decir, hay que recordar, han reprimido en Colombia y en Chile, digamos, todo lo que… Entonces, creo que en términos de los movimientos, el caso de Chile es muy interesante, el resultado, o sea, va empujando la ciudadanía en Colombia, y que no se nos olvide el caso boliviano, ahora el caso peruano, y lo que pasó en Haití, ¿sí? La muerte del primer ministro. Entonces, pero ¿qué hay atrás de todo esto? Y lo tiene muy claro Andrés Manuel López Obrador. Pues está el gobierno norteamericano. Eso que ni qué, y no se diga con el bloqueo. Entonces, yo escuché la conferencia, digamos, el discurso con relación a Bolívar, muy interesante, y también la propuesta. Yo creo que habría que escucharlo nuevamente, ese discurso. Me pareció que vale la pena rescatar muchos, porque ahí se dan elementos, es decir, de cooperación. Se trata de cooperar y que los pueblos se beneficien. Así como a nosotros nos pegó, digamos, el neoliberalismo, también en esos pueblos, ¿sí?, han saqueado tanto como aquí. Bueno, habría que ver efectivamente en términos numéricos, pero aquí el saqueo ha sido impresionante, ¿no? Entonces, lo que quiero yo decir es que hay una política distinta, pero con rasgos nuevos, es decir, planteando claramente el propósito de que Estados Unidos tiene una responsabilidad, como también los países, es decir, asumir responsabilidades compartidas. Y no se vale que, por ejemplo, como en el caso de Bolivia, hay un proceso democrático, dicen que fue un fraude, quieren matar a Evo, se rescata a Evo, y a través de la OEA, ¿sí?, avalan ese chanchullo, ¿no?, que después, al siguiente año, en el 2019, gana claramente el movimiento popular. Entonces, pero atrás siguen estando intereses de las derechas más conservadoras con los intereses de los norteamericanos. Para terminar, el caso de Cuba sí es muy importante, porque los republicanos y algunos demócratas norteamericanos, es decir, congresistas norteamericanos, están aliados con la burguesía de Miami, digamos, que quieren a Cuba para explotarla como ellos quieren. Entonces, cuando hablan de democracia, es una democracia en beneficio a ellos y no en beneficio al pueblo cubano. Entonces, me parece también muy importante la posición de Andrés Manuel, que es parte de la tradición mexicana que se había perdido. Recuerden, con relación a Cuba, el papelón de Fox, comes y te vas, sinceramente de pena ajena, es decir, sirviendo a los intereses claramente de los norteamericanos, sin importarle lo que representaba Fidel con relación a los cubanos y él como presidente de México. Es decir, ningún mexicano diría eso, o sea, es caer en lo más bajo de la diplomacia internacional. Entonces, creo que sí es muy importante este nuevo viraje. Hay que entender que se está iniciando, esperemos que los Estados Unidos entiendan en este asunto. Por cierto, se firmaron algunos convenios de la CELAC para, por ejemplo, desarrollar investigación conjunta con relación a la investigación aeroespacial. Entonces creo que está iniciando, digamos, hay que ver la manera en cómo se va evolucionando y se van desarrollando polos. Colombia está en contra y creo que fue Uruguay, digamos, en este proceso. Brasil, desde luego, pero creo que en las próximas elecciones con Brasil
se puede cambiar la correlación de fuerzas en América Latina. Bueno, amigo Palestino. Gracias, saludos a todos en este sábado 31 de julio. Recordemos bien que la América Latina no solo tenemos coincidencias por aspectos de cómo se encuentra una cultura y se impone otra cultura al grado del exterminio. Por ejemplo, en Argentina se dedicó al exterminio total a través de la llegada de los españoles. En México hubo un sometimiento gigante y así podemos ver cómo, por ejemplo, en el Caribe, en las islas de Haití, en Cuba, fueron prácticamente embarcaderos de esclavos y lo mismo ocurría en las zonas de Brasil y por el otro lado, cómo se empezaron a someter a todos los pueblos. Cada uno de estos pueblos tiene diferentes cuestionamientos. Para el caso de México, la libertad de la independencia, la lucha de la independencia, no se da para liberar al indígena, se da para poner a un criollo y creer otra vez en la corona. Esa es una cuestión distinta. No hay una situación de libertad plena, sino que hasta después se empieza a transformar a través de Allende y de Morelos con los sentimientos de la nación. Ahí es donde surge y se le da otro giro a esa independencia y entonces está dando una independencia distinta. Pero también si regresamos vamos a darnos cuenta que para 1900 México está cansado de las reelecciones y suspende ese rollo de las reelecciones porque se da el surgimiento del movimiento revolucionario que ya estaba iniciando a finales de 1800. No hay que olvidar también que a inicios de 1900, con las guerras de Cananea, Río Blanco, el caso de Puebla y de otros movimientos que se fueron dando, entonces vienen los movimientos que empiezan a surgir. Pero también vamos a darnos cuenta cómo las dictaduras de Mireles, de Pinochet, de Fujimori, el sometimiento en Guatemala, en Haití, en Brasil, la caída de Batista, todo esto a través de la caída de Batista da un giro gigante. Pero también hay que ver el comportamiento de la OEA, que prácticamente es una filial de la CIA. Es un sometimiento de las democracias actuales. Si hoy no quieren hacerlo a través de la posición militar, lo hacen a través del posicionamiento económico. Y entonces someten a los estados al aislamiento total, y así como lo han hecho en el caso de Cuba, también lo han hecho en el caso de Venezuela, y todo aquel que se rebele contra, vamos a decir, contra la corona gringa, contra el yanquismo. Y entonces esto se vuelve lamentable porque prácticamente al tener aisladas aislados los países y aisladas las maneras de pensar de cada uno de estos países, en América Latina podría ser más poderosa que cualquiera, porque existe toda la riqueza del mundo, se encuentra en este continente. ¿Y por qué les interesa Cuba? El 26 de julio, el presidente de la República anunció que mandaba 2 embarcaciones para apoyo alimentario para la isla. Y esto está sufriendo la isla por su aislamiento económico. Y lejos de tener un avance en educación, en medicina,
y que además tienen la vacuna contra el cáncer y que dieron apoyos, por ejemplo, a Italia, a México sobre todo, México tiene que responder con esa solidaridad. Y no solamente es eso, es cómo se rompen las relaciones y, por ejemplo, a inicios de este siglo, del 2000 en adelante hasta Peña Nieto, se rompen relaciones internacionales en las embajadas, se rompe relaciones con Venezuela, se le despide a la embajadora de Venezuela, que termina siendo una heroína, porque prácticamente con Peña Nieto se le está despidiendo. Con Calderón también se despide a los embajadores cubanos. Entonces creo que el rompimiento que se da en el enlace internacional es realmente una vergüenza para México, porque México no se metía en los gobiernos de los demás, incluso en las dictaduras. En las propias dictaduras, México no se metía en la situación de gobierno, pero sí permitía la migración y la protección de los perseguidos políticos. Y hoy se está rescatando nuevamente esa situación y lo vimos con Evo Morales. Y lo vimos como el movimiento de Evo, el MAS, recupera su república y entonces da un auge gigante, porque a pesar de que las culturas nativas han dado una lucha gigante contra la imposición del color de la piel y el lenguaje, es lamentable porque también para el caso de México tenemos cerca de 67 lenguas y además algunas que se están extinguiendo, y esa es una semejanza. Pero lo que está ocurriendo, lo que ocurre, por ejemplo, el distractor que nos ponen de Cuba cuando golpean a Haití, cuando prácticamente se está descubriendo que son de Colombia y es una élite de los Estados Unidos y es una organización propia que también golpea al presidente de la República en México y que pretenden disfrazar esta situación de democracia, y cómo en Haití producen un magnicidio y encumbrado con esta situación al extremo de querer llevar a la propia isla a una guerra civil. Entonces, si vemos toda esta situación económica, es más grave la situación de Haití que la situación de Cuba, pero hay una situación más potente. ¿Por qué? Porque Cuba tiene organización y Haití lo han estado manipulando a su antojo. Yo creo que el ejercicio del poder o mantener el poder por el poder, como dice Michel Foucault, en esta política económica de Estados Unidos le puede fallar, porque puede revertirse y lograr la organización de la América Latina. Podría ser una potencia más gigante que los Estados Unidos. Y por otro lado, a llegar a la posición de César Beccaria, porque Beccaria, cuando habla de la migración de un pueblo hacia otro, dice que es la vergüenza de su propio dirigente, de su propio gobierno, no poderle dar garantías de trabajo, de libertad y de sostenimiento para ese ciudadano, y entonces busca el refugio en otro lado. Aquí es donde entonces vamos a ver que con la posición de Andrés Manuel, aquí se está buscando la fraternidad universal y esa solidaridad que tanto se pregona en la ONU. Muy bien, Palestina. Creo que ya han dicho todo, ¿no? Entonces cerramos. No es cierto, el compañero José Guadalupe Sánchez tiene que llegar a las 8 de la noche a su casa. Pero bueno, va a tener chance hoy de llegar un poco más tarde. Le hablamos a la compañera para que lo espere. Yo creo que el tema, así como está planteado y como lo han venido manejando los compañeros, es claro que es de una posición política, es de una orientación ideológica,
Y creo que eso es lo sano en este tipo de programas, en este tipo de foros que tenemos aquí, en el cual podamos explayarnos precisamente aduciendo que la libertad de expresión es parte de eso. En términos generales, el asunto de la autodeterminación de los pueblos, que ha sido lo que ha pregonado México hacia América Latina, se vio cortada con los gobiernos neoliberales. Ahí está otro delito más por el cual juzgar a los expresidentes. Cuando hasta el 82, 81 y creo que en el 73 se vivió más para los chilenos con el golpe de Estado, cuando Pinochet asesina a Allende, la situación latinoamericana allá en el sur era muy difícil. Todos los gobiernos eran militares y los distintos luchadores sociales de esos países pedían asilo a un país que era México y México se los otorgaba. Hasta ahí estamos bien. Después no hubo esa misma oportunidad para latinoamericanos que pedían la posibilidad de ingresar al país como refugiados políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y los que le sucedieron actuaban de una manera en contra de este postulado que era el asilo político. Y en ese sentido ya las cosas van cambiando, la lucha se ha vuelto un poco menos encarnizada, pero sí existe esa lucha de poderes en los distintos países de América Latina. Y una de las cosas que del 90 al 2020 se ha visto reflejada es el crecimiento del narcotráfico en todas esas zonas, lo que ha significado un poder colateral que le ha permitido a los gobiernos neoliberales mantenerse con ciertas posturas de exterminio hacia ciertos sectores sociales. Entonces, el hecho de que hoy Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder ese 1 de julio del 2018 ha significado mucho más que nada más el triunfo del pueblo mexicano. Para mí, en lo particular, maestros, ha significado que la política, la visión mexicana de la política exterior y la nueva visión contemporánea de México hacia América Latina es de apertura. Y esa apertura tiene un significado. El que Andrés Manuel AMLO, como le dicen de cariño, ha visto dentro de esa visión de estadista que tiene, que la derecha en México tiene un gran apoyo de Estados Unidos y del exterior, y pues es necesario que en los países latinoamericanos los pueblos vayan en busca de su libertad, porque eso preocupa más a sus derechas y se entretienen más por allá y no tanto se dedican a apoyar a esta derecha mexicana, que sí ha recibido muchos apoyos por parte de financiamientos que hacen los Estados Unidos de Norteamérica y otros países que han creado fundaciones con asociaciones civiles, asociaciones cívicas y todo este tipo de membretes que les ha permitido meter dólares para combatir a la Cuarta Transformación. Es por eso que creo que el poder, desde el punto de vista semántico, que es la capacidad que posee un individuo para hacer, debe de funcionar en términos reales en el poder político, porque en el poder político es precisamente la capacidad que tiene el Estado de poder decidir sobre lo que tiene que hacer para beneficio
de todos o por lo que se llama en derecho el bien común. Y Andrés Manuel entiende que está trabajando para un pueblo, está sirviéndole a un pueblo y ese pueblo es México, pero que alrededor en Latinoamérica también hay pueblos que necesitan de mayor libertad. Creo que esta es la parte fundamental de la nueva visión y de que la autodeterminación de los pueblos vaya generando una perspectiva de unidad, de integración de América Latina ante los embates que puede sufrir de parte del imperialismo. Lo digo en todas sus palabras, ustedes me conocen, considero que el imperialismo norteamericano está tratando de cambiar sus políticas, su política exterior, no haciéndola tan brutal, pero que a pesar de eso sigue siendo brutal cuando no respeta los derechos humanos de los habitantes de las otras naciones de este territorio que se llama América Latina. Ese sería mi punto de vista. Maestro. Para cerrar. Como usted gusta. Bueno, yo lo que quisiera subrayar es que los movimientos en América Latina actualmente, es decir, que el planteamiento de nueva orientación de unificar América Latina, creo que llega en un momento adecuado, porque si observamos en los distintos países de América Latina, están cuestionando como están cuestionando aquí en México. Es decir, las vacunas, por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer, los medicamentos para niños que tienen cáncer, en fin, toda una serie y además las mentiras. Entonces es muy importante que se vayan consolidando estos procesos ciudadanos, por cierto, de democracia participativa. Hay que destacarlo, en Chile fue también un ejemplo de democracia participativa. En Colombia hay una organización importante de democracia participativa, es decir, los ciudadanos están participando. En Argentina también los medios están utilizando las mismas mentiras que se utilizan aquí, se utilizan en cualquier lado de América Latina. ¿Cuál es? En Perú, en fin. ¿Cuál es el punto? Efectivamente hay que integrar el movimiento, movimientos democráticos que están impulsando realmente la democratización y la participación de los ciudadanos, pero además el rescate de los bienes naturales de todas estas naciones. Se pueden hacer frentes, estoy seguro que Iberdrola, lo que hizo aquí, lo ha estado haciendo en otros países de América Latina. Entonces hay elementos en común. Creo que es importante que los Estados Unidos y Biden efectivamente cambien su política en términos de dejar que estos procesos de democratización se puedan ir desarrollando, porque la misma derecha en esos países han mostrado su egoísmo y su avaricia, así como lo mostraron aquí en México, es decir, el hacerse ricos a costillas del erario público, en otras palabras, a costillas de los ciudadanos. Entonces creo que sí es muy importante. Y lo otro, quería yo solo mencionar que se está, como parte de este cambio, se están haciendo cosas, se está reescribiendo la historia. Recomiendo el libro de Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlan. Digamos, es desmistificar el proceso que se dio y que lo aprendimos en fin. Y creo que en América Latina se tiene que ir dando un movimiento
en el cual efectivamente nos planteemos realmente lo que pasó y nuestro nuevo futuro, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo ya ubiqué mi casilla, mañana hay que ir a votar por el sí al juicio contra los presidentes. Gracias, maestro. Bueno, Palestina y que cierre mi amigo José Guadalupe Sánchez. Gracias. Bueno, aquí hay muchas cuestiones interesantes. Por ejemplo, William de Jesús fue un luchador por la libertad de Puerto Rico y estuvo preso en Cholula. Y entonces en esa lucha de la liberación de Puerto Rico, que a final de cuentas es otra estrellita de Estados Unidos, y entendiendo que quien controle el Caribe se vuelve el que controla el continente. Por eso les interesa Haití, les interesa Cuba, y porque ya tienen ya tienen prácticamente a Puerto Rico. Y la otra zona que tenían en su poder era Panamá. Entonces, creo que esa es la parte de la esencia, pero la riqueza que tiene tan solo América Latina, por ejemplo, con el mercurio, que lo vemos en esta zona, y además la pluriculturalidad, y por si fuera poco, todo el contorno de mar que tiene, la explotación y el acaparamiento del agua hoy por la derecha, que esa es la lucha que sigue. Ya no van a ser los minerales. El mineral más grande es el agua, y van sobre el agua, y ellos no están gastando sus recursos, los están cuidando para adueñarse de los nuestros y para explotarlos a diestra y siniestra. Pero bueno, en este llamado a la unidad, creo que es una unidad político, económica y cultural que va más allá de cualquier competitividad que se pueda dar a futuro. Tenemos muchas coincidencias desde la historia y desde el sufrimiento de cada uno de los pueblos. Y esa fraternidad que se tiene es la que busca Andrés Manuel, y yo estoy en esa postura. Claro que hay mucho que tenemos que leer, también tenemos que aprender cómo se encubrieron los senadores, tanto en el Chile, en Argentina, en Brasil, que se volvieron senadores vitalicios, y que en México con el rollo de la reelección, también dentro de poco vamos a tener senadores vitalicios y diputados también que se vuelven vitalicios, y presidentes municipales que se vuelven vitalicios, ¿no? Entonces, todo eso que ha dañado a cada uno de los pueblos se tiene que ir eliminando, y es parte de una participación constante. Yo los llamo para que mañana se acuda a las urnas. Efectivamente, yo ya ubiqué también mi casilla, me toca a 1 hora de distancia, pero creo que independientemente de esa hora voy a ir a votar, y tengo que darle una muestra y voy a poner una nota, porque el INE es un traidor a este país. Muy bien, Pale. No, pues, imagínate si va a ir a votar a 1 hora. Pues, yo que lo tengo como a 15 minutos, yo creo que sí tengo que ir. Y te levantas más temprano. Amigo José Guadalupe Sánchez, le damos a usted el colofón de este programa. Bueno, yo no sé si nos dé tiempo de anotar tantos traidores, ¿no? Si no, también pondríamos a Judas. Pero ya no. Yo creo que ya es. No empezarías por el... Bueno, a ver, rápido. ¿Qué es lo que sucede? Digo, a mí me parece que el caso de Cuba había que discutirlo también en otro tema, de una visión muy amplia de lo que realmente está pasando. Yo quisiera tocarlo al último rápidamente, pero
lo que más me interesa es esta visión que bien apunta López Obrador sobre América Latina. Creo, y aquí tendríamos que ir a lecturas muy interesantes y volver a leer, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, para entender América Latina. Creo que si algo, por ejemplo, hace un aspecto importante, por ejemplo, digo, no hablar de tanto romanticismo, por ejemplo, el Che, cuando agarra su moto y empieza a viajar en América, empieza a ver América Latina, sus contrastes. Y entonces América Latina vive problemas estructurales, históricos, en los que está enfrentando, y el tema que, por ejemplo, plantea Indalecio, de lo que han pasado con los gobiernos neoliberales, el problema de la deuda externa. Ha sido una lápida que ha impedido su desarrollo y su crecimiento económico. Y entonces, me acuerdo que un día este maestro que tuvimos, Rodrigo Saraujo, cuando discutía, por ejemplo, sobre el Tratado de Libre Comercio, y decía, bueno, es que a lo mejor la lógica de Salinas de hacer un tratado con Estados Unidos, pues tiene coherencia, ¿no? Porque ¿cómo va a ser un tratado con los Mara Salvatrucha o con los colombianos que se dedican a sembrar coca? O sea, tú vas con supuestamente el que está más desarrollado. Pero ya vimos también lo que ha tratado el libre comercio, de que fue un tratado y hoy se ha planteado también este aspecto que plantea también Indalecio, de que es inevitable la relación con Estados Unidos, pero un tratado más equitativo. Es decir, que no nos subordine, que tener relaciones económicas donde la política de impuestos no sea a favor solamente de Estados Unidos, que los trailers también recorran, que también se dé el flujo de mano de obra. Please recharge in time. What? De mano de obra. Y entonces, este tratado tuvo que tener cambios. En el 2008, por ejemplo, el tratado, la apertura comercial, que lesionó no solamente a pequeños productores, y el tratado sí lesionó también a pequeños industriales en nuestro país. Y entonces son ajustes. Lo que hoy dice López Obrador, bueno, hagamos una especie, o más bien un intento, o armemos, construyamos nuevos pactos económicos que han funcionado en Sudamérica, pero que también han sido débiles. Y en ese sentido me parece que sí hay que ver hacia el sur, al sur en términos de sus problemas, porque yo veía un analista que decía, ¿cómo? ¿Qué vamos a ver el problema del flujo de las armas, de la migración, ¿no? Pues todos esos temas son parte, pero en la medida que sea la integración económica, se van a ir fortaleciendo las propias economías latinoamericanas y van a ser menos endebles. Efectivamente, si nosotros vemos, por ejemplo, esta última década, han llegado gobiernos de izquierda, de derecha. En el caso de Perú, por ejemplo, hemos visto cómo a gobiernos de izquierda y derecha los han llevado a los tribunales. Y en el caso de Brasil, llega Lula y lo meten al bote, ¿no? Que además hay que ver este aspecto también de ciertos autores, del riesgo que se tiene, por ejemplo, si llegara un gobierno de derecha con una visión draconiana, pues no dudemos que traten de también intentar juzgar al presidente. Por eso es importante este hecho de hacer participar a la sociedad en que se juzgue a presidentes que han hecho delitos. Pero a lo que voy, para no perderme, en el caso de América Latina, esta integración debe ser una integración también no de verlo solamente como una integración mecánica, sino ver estas realidades que tenemos, estos vínculos económicos, estos vínculos que dice Palestina, históricos que nos unen, y creo que podemos ir a más adelante a un proceso de integración sólido que permita ver a América Latina como uno solo, como lo señaló el compañero y camarada Simón Bolívar. ¡Viva América Latina! Oye, qué elocuente ha estado mi amigo hoy. Se ve que, sí, concreto. Yo también estoy muy contento con todos ustedes porque se ve que sí han pensado en
en la integración de América Latina, la política favorable para todos los latinoamericanos. Yo me imagino nuestro país en que no solamente se viaje hacia el norte, sino que se viaje hacia el sur, que podamos tener una, pues a lo mejor no la Europa, ¿no? De que pues no hay fronteras, puedes pasar con tu pasaporte a otro país sin ningún problema, ¿no? Bueno, sí, porque es el euro, pero pues se supone que estás allá y hay recursos. También en América Latina debe de haber recursos, de eso se trata. El bienestar social precisamente es vivir con las condiciones que necesita un ser humano. Y en ese sentido, no, pero quería aclarar por qué estoy contento, porque ya veremos que si se da una situación de integración latinoamericana, un libre tránsito entre los países y podemos compartir muchas fronteras, no solamente hacia Estados Unidos. Entonces ya veremos por aquí visitándonos gente de allá del sur, ¿no? Sobre todo de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, viendo a los venezolanos y a las venezolanas, ¿no? Por acá, y los colombianos y unas colombianas, bueno, estoy hablando pues en términos de que hay que tener hermandad entre los pueblos. Así es que felicito a mi presidente Andrés Manuel López Obrador por su nueva visión de la política mexicana hacia toda Latinoamérica. Muy buenas tardes, nos despedimos, ya no hay chance para los amigos porque tuvo todo el chance de cerrar y no quiso. No, muy breve, muy breve. Sí, allá viviste. Yo creo... Su esposa allá, ¿qué le haces al loco? No, sí estuvimos en Cuba, pero ¿Quieres bueno, que le diga dos? a un congreso de jóvenes hace ya un ratote, hace como 20 años. Pero bueno, sí conocemos Cuba, pero además no es tanto esto, sino yo lo que diría es que si hay una crítica, el Partido Comunista hizo una crítica al burocratismo. Y también hicieron esta idea de que el libre mercado sí se puede gestionar o se puede realizar en Cuba, y eso no choca con la idea de que el Estado es rector de la economía, que es algo interesante. Pero en MOA, por ejemplo, vemos una empresa que sí conocimos, donde el 51% del capital era cubano y el 50% canadiense, y funcionaba muy bien. 49, así es, perdón, 49. Y entonces lo que quiero decir es que al final de cuentas sí vemos cómo este modelo ha venido funcionando, pero que efectivamente yo digo que el Partido Comunista sí tiene que analizar el momento actual, pero no hay la menor duda, es lo que dice el compañero Palestina. Es una guerra ideológica, es una guerra en donde efectivamente el gobierno norteamericano se ha dedicado a utilizar las redes sociales para desprestigiar al modelo cubano. Y sí hay una emergencia de una clase media que no vivió los embates de la revolución, no vivió qué ha costado esta revolución y de alguna manera ha sido influenciada por esta idea de la libertad, ¿no? Que es un tema que también el Partido Comunista debe de analizar, porque finalmente libertad y socialismo van de la mano. Pero no hay duda que hoy vivimos una guerra ideológica en contra del gobierno cubano y del pueblo cubano. Bueno, nada más te reitero, es la aplicación del poder, y el poder en este caso en Cuba sí lo ostenta el gobierno cubano y se ejerce, y realmente va a discutirse todo, pero no llegar a una situación de doblarse ante el imperialismo, porque ya han resistido muchos años, a pesar de todo lo que le llega de fuera al pueblo cubano, a través de redes o a través de los mismos visitantes, que incluso van de México, van de la Universidad Autónoma de Puebla y van a vivir de lo que da Cuba. Así es que, mi amigo, gracias amigo, muy buenas tardes.